El año pasado, en una de las visitas mías a Ogrefe, que ahora hace 2 años Ogrefe Ediciones, me encuentro con Pablo y le comento un poco en esta función. Yo soy psicóloga forense, perito, de nuestra falta de baremos argentinos en algunas técnicas, y que muchas veces lo que nos pasa es que cuando tenemos que presentar los informes, los fiscales o los jueces o los mismos abogados nos cuestionan, nos impugnan el por qué usamos técnicas que no están validadas en Argentina. Le cuento un poco de esto a Pablo, le comento acerca de la cantidad de pericias en los cuales nos piden dar daño psíquico o TEP, o sea, trastorno de estrés postraumático, y muy generosamente Pablo me ofrece llevar a cabo la investigación sobre el CIT, montarla acá en Argentina. Fue un gran desafío y la verdad que vuelvo a esto a decir, Pablo es un excelente profesional, pero en principio es una excelente persona, sumamente generosa. Yo creo que todo el equipo de TEA funciona de la misma manera, ¿no? Son sumamente generosos en cuanto al saber, en cuanto al poder apoyar al otro. Y por ahí a mí esa pata, o creo que a varios de nosotros esa pata nos faltaba en Argentina, porque justamente si hay algo en lo que no se invierte es en investigación por falta de recursos. Bueno, no vamos a hablar del contexto que todos conocemos socioeconómico, y que por ahí justamente es la falta que más hace. Por eso fue muy importante poder contar con Ogref en este apoyo y en este poder armar una investigación y dirigir la investigación, obviamente que es respaldada por el doctor Santamaría. Pablo es doctor en psicología, es director del Departamento de Desarrollo e Investigaciones de Ogref Ediciones desde el año 2011, si mal no recuerdo, está trabajando en este departamento. Es autor, coautor de diferentes técnicas que por ahí muchos conocemos y no las relacionamos a veces con quién está detrás de esas técnicas. Por ejemplo, el SENA, matrices, el MMPI-2RF, el CIT, por supuesto. Es uno de los jurados en cuanto a lo que es la parte de investigación de TEA, para lo que es los premios TEA en investigación. Se va adelante. Estabas con un máster actualmente en metodología de la investigación, en TEA se está llevando a cabo también un máster. O sea, a ver, yo cuando hablo de Pablo, realmente es una eminencia como profesional. Cuando me he juntado con él a ver casos, me he sentido una hormiga, y cuando volví a Argentina y le contaba al equipo, que somos más de 30 colegas que trabajamos en investigación, les decía, en un punto me dio vergüenza. O sea, yo con mi humilde saber al lado de Pablo, que decía, este hombre no puede saber tanto. Así que bueno, me parecía más que rico traerles este profesional a ustedes, que nos comparta su saber y que nos pueda compartir el CIT, que hoy por hoy estamos ya muy cerquita de llegar a tener los baremos argentinos, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero bueno, ahí vamos poquito a poquito. Pablo, te doy la palabra y otra vez, nuevamente, millones de gracias a vos y a, obviamente, todo Grefete Ediciones. Nada, un placer para mí. Primero, gracias por la invitación, Cecilia. Realmente es un placer para mí estar con todos vosotros. Probablemente si hubiéramos aplicado un MPI a Cecilia hubiera salido alto en la descripción mía, o en la escala L, ¿no? Virtudes inusuales, hubiera salido con una elevación notable y una alta impresión positiva poco ajustada a la realidad, ¿no? La realidad es que soy un apasionado, como probablemente muchos de los que estáis ahí, un apasionado de lo que es la evaluación psicológica y de intentar hacer las cosas mejor en esta profesión que hemos elegido, cada uno desde nuestro punto de vista, en mi caso desde el ámbito más de métrico y de la creación de instrumentos, intentar hacer, bueno, un poquito mejor la labor profesional que tenemos delante. Entonces, ese es el motivo un poco de creación del CIT, y lo que vamos a hacer durante esta tarde, que vamos a estar juntos, es fundamentalmente, bueno, voy a intentar compartirles cuál fue la lógica que siguió la creación del CIT, cuál es el espíritu que hay detrás, qué aporta la prueba, por qué se ha hecho cada una de las cosas y cómo se puede utilizar. Esta seguramente será la primera de varias participaciones que pueda haber. Hay colegas míos, otros compañeros de la Universidad Complutense que trabajaron conmigo en la prueba, y ojalá pues haya un futuro café donde se animen, ¿no?, a venir y a presentarles casos y bueno, pues pueda ser lo más enriquecedor para vosotros. Voy a compartir pantalla a ver si funciona correctamente. A ver.
¿vale? En teoría deberíais estar viendo ahora ya una presentación de PowerPoint, ¿es correcto? Sí, Pablo. Perfecto, ¿no? Estáis viendo la presentación a pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí. Genial. Bueno, lo que vamos a hablar es un poco de la evaluación del impacto de las situaciones traumáticas y de qué papel juega el CID en esto. El nombre veis que es bastante descriptivo, ¿no? Cuestionario de impacto del trauma. Y lo que os propongo es, voy a hacer esta presentación y al final tenemos el tiempo que queráis para preguntas, ¿vale? Con el objetivo de que se va a grabar un poco la presentación para poder compartirla con otros compañeros o si hay necesidad. Entonces, la parte de preguntas la dejamos al final y ya después ahí, pues Cecilia podrá cortar por si alguno de vosotros no queréis aparecer o las preguntas ya son más personales o más cuestiones más puntuales para poder cortarlo. ¿Os parece? Hacemos la presentación y al final de todo, todas las preguntas que queráis o todas las inquietudes que os surjan. Bueno, como digo, yo creo que cuando hablo de una prueba, siempre hay dos grandes preguntas que yo me veo obligado a responder. En el fondo es ¿por qué? TEA tiene cerca de 350 pruebas, ¿por qué una nueva más? ¿No? Y segundo, ¿en qué consiste el CID? El por qué tiene una respuesta absolutamente auténtica y real, que es que en el año 2016, concretamente en noviembre, me invitaron a dar una charla en la primera jornada que se organizaba a nivel estatal en España de red de psicólogos de atención a víctimas. Se había creado una red súper potente para poder dar atención psicológica a víctimas y se quería organizar una jornada de formación. Y entonces me dijeron, oye, ¿te apetece participar con la parte de evaluación? Venga, sí, propongo un poco un protocolo, pero me pusieron un título a esa jornada. Claro, los que ponen los títulos, saben ustedes que no es el que después presenta. El título, claro, ¿no? Lo hizo el de marketing y puso un título algo así como Pruebas psicométricas de última generación para la evaluación y valoración de víctimas. Yo cuando vi ese título digo, madre mía, ¿cómo voy a poder responder a esto, ¿no? Porque la realidad es que cuando estuve preparando toda esta presentación específicamente para la evaluación psicológica de víctimas, observé dos cosas que tienen que ver bastante con este título. La primera parte de pruebas psicométricas de última generación era una mentira absoluta. No había prácticamente casi toda la revisión que hice ninguna prueba realmente razonablemente actualizada, eran todas bastante antiguas y obsoletas. De hecho, en español prácticamente no encontré ninguna prueba que fuera razonablemente actual y casi ninguna con pruebas, evidencias psicométricas de que funcionara razonablemente bien. Pero lo que era peor aún, lo que había era realmente muy parcial y muy malo. A veces simplemente se preguntaba sí o no por los síntomas y obviamente sabemos que no es lo mismo el grado en el cual hay una pesadilla o hay síntomas de intuición o hay síntomas de activación, no es lo mismo el gradiente en el cual aparece. Sabemos que uno de los puntos fuertes de la psicología es la evaluación dimensional. De tal manera que una evaluación de sí o no se nos quedaba extremadamente corta. Tampoco se evaluaba la disociación. Sabemos que el componente de disociación, de una manera desconcertante, ha quedado relegado en psicología, a pesar de que sabemos que está muy presente en el trastorno de estrés postraumático. Muchos de los instrumentos que había no evaluaban específicamente la disociación y creíamos que era necesario evaluar la disociación de manera con una escala potente que la evaluara tanto la parte de disociación somática como la disociación más clásica psicológica. Tampoco había una evaluación de qué eventos traumáticos había pasado a la persona previamente. Sabemos que no es lo mismo que haya tenido un trauma infantil y después un accidente de tráfico, o un trauma infantil y después un abuso, o sabemos que la secuencia de eventos traumáticos que haya tenido es importante y de hecho toda la literatura lo indica. Pues casi nada de esto estaba contemplado en las pruebas que existían. Porque, insisto, casi todo era bastante obsoleto, casi todo era bastante parcial y no había una herramienta que fuera bastante completa. Ya ni me meto en las técnicas psicométricas que se utilizaban, es decir, a nivel conceptual eran bastante defectuosas y a nivel psicométrico pues eran muy clásicas y convencionales. Pero es que la segunda parte del título que me pusieron era también bastante complicado, porque la segunda parte era pruebas psicométricas de última generación para la evaluación y valoración de víctimas. ¿Y qué es lo que me encontraba ahí? Que prácticamente
casi todo lo que había cuando se hablaba de víctimas se circunscribía al TEP, al trastorno de estrés postraumático, ¿no? Vale, pues se evaluaban los síntomas del TEP y listo. Cuando sabemos, y cualquiera de ustedes que tenga amplia experiencia en este campo sabrá que no es solo TEP y de hecho no siempre es TEP. Es decir, obviamente la evaluación del trastorno de estrés postraumático es un aspecto central, de hecho es el único diagnóstico del DSM, junto con los trastornos adaptativos, está causado por un hecho externo, ¿no? Por lo tanto, obviamente, la evaluación del TEP es importante. Pero sabemos que todos los datos de la literatura nos indican que, dado el amplio, esta es una cita de Brier, uno de los probablemente popes en el ámbito de evaluación de trauma, y dice que, dado el amplio rango de síntomas y problemas que sabemos que están asociados a un evento traumático, la aplicación de un test que se centre exclusivamente en el TEP o en síntoma o síndrome aislado probablemente es bastante insuficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una enorme comorbilidad del TEP. Es decir, todos los datos de la literatura indican que centrarnos solamente en el TEP es como hacer una foto muy macro de un aspecto muy concreto. Sabemos que hay una alta comorbilidad con depresión, con ansiedad, con abuso de dependencia de sustancias, con somatización, y además sabemos que la evaluación de la comorbilidad es claramente predictiva en qué medida va a ser crónico y cuál va a ser la evolución. De tal manera que una buena evaluación de la comorbilidad es esencial para hacer una buena evaluación del TEP. Si hablamos de los aspectos que habitualmente están asociados, por mencionar solamente algunos, sabemos que suele haber un problema de regulación emocional, sabemos que puede haber conductas que se llaman, ¿no?, de liberadoras de tensión, de reducción de la tensión por conductas externalizantes. Por ejemplo, el tema de la conducta sexual compulsiva o el tema de la conducta alimentaria o el tema de la agresión impulsiva a las autolesiones. Recuerdo que una de las primeras veces que hablamos del CID, una de las escalas, tiene muy poquitos ítems, pero una de las escalas es problemas con la comida. Y me acuerdo que una de las personas que lo vio dijo, ¿esto qué tiene que ver con el TEP? ¿O qué tiene que ver con la vivencia de eventos traumáticos? Es una de las posibles maneras en las cuales se puede expresar la sintomatología. De hecho, uno de los estudios que hicimos, y que cuento a veces, hicimos una colaboración con un hospital aquí en Madrid que trataba a obesidad mórbida. Era grupos de psicoterapia en obesidad mórbida. Y aplicamos el CID dentro de un amplio protocolo, pero bueno, porque se quería tener esa muestra. Los datos fueron sorprendentes, es decir, la prevalencia de eventos traumáticos en personas con obesidad era realmente sorprendente. Y de hecho, a partir de ahí salió una línea en la que están trabajando que relaciona, como ustedes saben perfectamente, la parte de obesidad con uno de los posibles factores, la vivencia de eventos traumáticos. Por lo tanto, el TEP es, cuando hablamos de valoración de víctimas, y vuelvo a lo que decíamos antes, no es solo el TEP, sino que hay necesario tomar una perspectiva más amplia. Y sigo mencionando, ¿no?, alteraciones del sueño, problemas en las relaciones con los demás. Por ejemplo, muchas veces, y lo habrán vivido, las víctimas a veces son percibidas como personas difíciles. ¿Por qué? Porque a veces son obviamente desconfiadas, a veces tienen problemas de relación, tienen problemas de regulación de la ira, tienen desconfianza, tienen una cierta visión negativa del mundo y de los demás. Aparte suele estar asociado a una, como decía antes, problemas de control de ira, de tal manera que si queremos tener una visión amplia de lo que es la valoración de una persona que ha vivido un evento traumático, debemos evaluar TEP, pero ampliar la perspectiva. Esto visto en un gráfico, digamos, una buena evaluación del TEP obviamente debe evaluar todo lo que es el core, el aspecto central del TEP, de los problemas que sabemos tal y como están definidos por el DSM y CIE, de cuáles son los síntomas centrales, pero casi igual de importante es evaluar también toda la parte que tiene que ver con la comorbilidad, es decir, lo que acaba rodeando esos posibles síntomas centrales, tanto el cómo se expresa en abuso de drogas, abuso de alcohol, en depresión, en ansiedad, en dolor. Sabemos, por ejemplo, que los síntomas somáticos a veces es la expresión silente, silenciosa de un evento traumático. De hecho, en el CID incluimos específicamente una escala también de quejas somáticas y dentro de esa escala hay específicamente algún ítem que tiene que ver con dolor
en ciertas zonas sexuales con o sin relaciones sexuales, porque sabemos que a veces, específicamente en víctimas de violencia sexual, puede estar presente, ¿no? De tal manera que una buena evaluación del dolor o de las quejas somáticas también debe entrar dentro de esta valoración integral de las víctimas o personas que han sufrido algún tipo de evento traumático. Por lo tanto, digamos, cuando yo hice la presentación, en esta presentación que tuve que hacer allá por noviembre de 2016, pues yo presenté un poco cómo debía ser una buena evaluación de TEP, de víctimas, pues que tenían que incluir el TEP, tenía que incluir la psicopatología de amplio espectro, obviamente tenía que incluir las alteraciones en las creencias. No les desvelo nada nuevo si les digo que las alteraciones, la clásica alteración en las creencias, hay muchas teorías que subyacen que es parte de lo que está debajo del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Esa ruptura de la confianza en el mundo, en los demás y en uno mismo. Y también evaluar el impacto en el funcionamiento, ¿no? Yo expuse un poco pues esos aspectos que había que evaluar y propuse un protocolo de posibles pruebas a utilizar, ¿no? Pues mira, para simulación, sabemos que la simulación es un aspecto esencial que ha de descartarse, y proponía pues unas pruebas para simulación, unas pruebas para TEP, unas pruebas para tal. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente cuando yo presenté esto y las distintas pruebas, pues la cara de los profesionales eran algo así como esa señora que ven ustedes en el extremo, ¿no? Dice, ¿en serio? ¿Cómo voy a aplicar yo todas estas pruebas, ¿no? Y yo era perfectamente consciente, cuando lo estaba haciendo la presentación, era perfectamente consciente de que lo que se debía hacer con lo que había actualmente y con lo que podían hacer los profesionales era una ecuación que no tenía solución, la verdad. Total, que inquieto tras esa sesión y un poco, bueno, pues sí, la palabra es inquieto, ¿no? O frustrado. Frustrado al ver cómo un área tan importante como es la valoración de víctimas estaba, a mi juicio, tan mal cubierta por la psicología, a mi juicio, que inquieto con eso, pues me junté con dos profesores de la Universidad Complutense con los que había trabajado en el pasado. Intentamos montar un equipo multidisciplinar que tuviera experiencia desde la parte más académica, desde la parte clínica, desde la parte forense y desde la parte psicométrica. Y nuestro objetivo, aunque pueda sonar un poco pretencioso, pero nuestro objetivo era este, era yo quiero que si me vuelven a invitar dentro de 4 años, pueda presentar una prueba psicométrica de última generación para la evaluación y la valoración de víctimas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo cuando nos juntamos, ya por diciembre de 2016, realmente fue este, ¿no? Crear una prueba de última generación que significaba que utilizáramos todos los conocimientos que teníamos en la literatura sobre cómo debe hacerse una buena evaluación completa e integral del impacto de un trauma en las personas y que integrara eso junto con los últimos conocimientos en psicometría para hacer una buena medida que fuera cómoda para los profesionales, pero que lo que hubiera por debajo fuera lo más solvente posible, aunque el profesional no lo viera, ¿no? Pero fuera lo más solvente posible. Y en segundo lugar, que fuera pragmática. Yo trabajo continuamente en el campo, con el campo aplicado, de tal manera era obvio para mí. De hecho, los otros 3 profesores universitarios con los que trabajé, desde el minuto 1 les dije, el objetivo de esto es que permita una evaluación en menos de 45 minutos o en 45 minutos. Tiene que ser un número de ítems por debajo de 200. No podemos tener un nuevo MPI. Es decir, un MPI es un milagro que la gente lo siga aplicando. Yo no lo entiendo como todavía la versión del MPI 2, milagrosamente, hay un montón de personas que continúan respondiéndolo, ¿no? A pesar de que creo que las nuevas generaciones, o al menos mi impresión, cada día es más difícil esa atención sostenida para responder una prueba tan larga. Por lo tanto, nuestro objetivo era una prueba, insisto, que fuera capaz de responder a nuestro sueño de cómo debía ser una prueba. Eso implicaba que tuviera una primera evaluación breve, pero muy al grano, de cuáles son los eventos traumáticos que ha pasado la persona y qué características tenían, y en concreto, el evento traumático por el cual acude a evaluación, qué características tiene. ¿Cuándo ocurrió? ¿Fue una única vez o fue recurrente? ¿Fue en la infancia o fue más reciente? ¿Quién lo causó? ¿Una persona conocida, desconocida? ¿Lo ha visto solo o lo ha vivido? ¿Qué implicaciones tuvo? ¿Tuvo amenazas para su vida, amenazas para su integridad, para su imagen? Para que en esa evaluación muy breve pudiéramos obtener mucha información clave para darle un marco. Cuando hablamos del TEP, el TEP tiene que tener
o una víctima, tenemos que tener el marco de qué le ocurrió. Luego esto, que puede parecerles un poco abstracto, vamos a concretarlo en la parte final cuando entre a presentarles un poco lo que es en sí la herramienta para que puedan ver ustedes cómo se plasma esto, ¿no? Por lo tanto, teníamos que tener una buena evaluación de los eventos, del listado de eventos traumáticos que habían pasado. Y perdonen que insista, sabemos que no es la misma patología la que se muestra ante múltiples eventos traumáticos que ante un único evento traumático. Sabemos que también no es lo mismo que lo haga una persona conocida de manera reiterada y durante la infancia, a que lo haga un accidente de tipo natural, una única vez y en la adultez. De tal manera que la caracterización del evento traumático es importante para después poder leer el perfil y leer lo que ocurre. ¿Bien? Por tanto, eso era lo primero. Lo segundo que queríamos incluir dentro de la evaluación es obviamente la valoración de la validez de la respuesta o la posible presencia de simulación. Sabemos que la prevalencia de simulación puede ser elevada en estos contextos, sobre todo si hay una indemnización económica. Y también sabemos, hay muchos colegas que se escandalizan un poco de esto, ¿no? Cuando yo hablo de evaluación de la simulación, mi objetivo es que no se aprovechen del sistema aquellos que no deben aprovecharse y a la vez que aquellos que lo necesitan puedan aprovechar los recursos del sistema. Es decir, la simulación a veces es interpretada erróneamente, ¿no? Como, bueno, somos los malos de la película, que no queremos dar indemnizaciones económicas o ayudas, cuando mi punto de vista es el contrario. Precisamente quiero proteger para que la persona que realmente haya sufrido este problema pueda recibir toda la ayuda que necesita. Si tienen ustedes interés, al finalizar me pueden preguntar y les cuento un poco cuál fue todo el proceso de desarrollo de los ítems específicos de la escala de simulación. Yo creo que, y conozco un poco este tema, probablemente es la escala más potente que hay de detección de distorsión negativa en trastorno de estrés postraumático actualmente, por el proceso tan exhaustivo de desarrollo que exigimos y que sigue una serie de fases, ¿no? Que, insisto, si a alguien le interesa, encantado, es una de mis pasiones, o sea que después yo le puedo contar todo lo que ustedes quieran. Obviamente después lo que queríamos evaluar es los componentes centrales del estrés postraumático de acuerdo al DSM y de acuerdo a la CIE, incluyendo obviamente aspectos de disociación, incluyendo también una cuestión del cambio vital. Saben ustedes que se habla también de crecimiento postraumático en algunos casos, saben ustedes que la variable de en qué medida la persona considera que ha habido un antes y un después, la centralidad del suceso es importante para predecir la cronicidad y para predecir cómo va a evolucionar ese cuadro, de tal manera que incluimos también una escala de centralidad del suceso. Soy de Sevilla, entonces me cuesta pronunciar a veces las S y las Cs, la centralidad del evento traumático. Incluimos también una evaluación en qué medida las creencias estaban alteradas, obviamente sabemos que es relevante, y incluimos también un indicador del grado de deterioro. Todas las trastornos del DSM te dicen que tiene que haber una serie de síntomas y tiene que haber un impacto o un deterioro en distintas áreas. De tal manera que incluimos una escalita muy sencilla donde queríamos evaluar en qué grado se había deteriorado distintos ambientes donde se mueve la persona. El ambiente social, la pareja, la familia, el ambiente sexual, o sea, las relaciones sexuales, su trabajo, sus relaciones sociales, para tener una panorámica no solo de qué síntomas hay, sino en qué medida afectan a su día a día, ¿no? De tal manera que, volviendo atrás, el objetivo que queremos en el fondo con el FIT es, primero, quiero ver si hay simulación o no. Segundo, entro a ver el TEP, veo las comorbilidades porque sé que son igualmente importantes, veo en qué medida se han alterado las creencias y miro en qué medida eso impacta en su día a día. Y todo esto en menos de 45 minutos. Ese fue nuestro reto y para ello, pues, bueno, al final me acuerdo una persona que veía el iPad y decía, no, lo tocaba y tal, y decía, esto es una chorrada, es súper fácil, todo es muy fácil, es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo puede valer esto que aparentemente es tan sencillo, tanto dinero, ¿no? Y me acuerdo que el ingeniero que le respondió le dijo, porque para que algo parezca muy sencillo tiene que haber muchos años detrás para que se haya conseguido que sea tan parsimonioso, ¿no? Entonces nosotros partimos de unos 600 ítems
En la construcción inicial definimos el mapa de constructo, de cuál era lo que teníamos que evaluar, partimos de 600 ítems, hicimos una revisión por 48 expertos, hicimos una aplicación en muestras de población general, en muestras clínicas, en muestras forenses, aplicándolo con el MPI, aplicándolo con el PAI, aplicándolo con una prueba de creencias, aplicándolo con el SIMS, con el TOM, con todas las pruebas de referencia en el área, para al final acabar consiguiendo una versión depurada de esos 600 ítems. Esto es como si hubiera sido como una especie de filtro, ¿no? Fuimos aplicando diversos filtros sucesivos para acabar destilando aquellos ítems que habían mostrado una mayor capacidad, que habían sido aprobados por los expertos en el área, que habían mostrado una mayor capacidad discriminativa entre muestras de población general y muestras que habían vivido eventos traumáticos y que a la vez eran más convergentes con distintas pruebas de referencia en el año. Todo esto para al final, bueno, fueron más de 250 profesionales, más de 3.000 personas evaluadas y 4 años de trabajo. Al final, como todos ustedes saben, para hacer una cosa bien, o al menos en el área de la medición, de la creación de cuestionarios, pues es difícil hacerlo de manera más breve. Entrando ya más en el perfil concreto del CID y qué es lo que incluye. Y vuelvo a repetir un poco. Lo primero que ustedes se van a encontrar en el perfil del CID es lo que son las escalas de validez. Y lo ponemos al principio del todo porque lo que queremos es que, bueno, es la lógica en el análisis. Lo primero es ver en qué medida podemos, bueno, fiarnos de la información que viene después. Entonces, lo primero que aparece es omisiones, cuántas omisiones ha habido, y al lado te pone específicamente qué ítems se han omitido. Porque puede ser interesante ir a ver ese ítem en concreto y preguntar por qué ha omitido ese ítem. No es lo mismo que haya omitido un ítem de contenido sexual, que lo haya omitido en sus relaciones con el trabajo, o puede ser un aspecto, un hilo del cual tirar. Lo siguiente es la inconsistencia. La inconsistencia no tiene nada que ver con la simulación. De hecho, bueno, con usted probablemente no haría falta decirlo, pero hay una creencia lega que creen que estas, ¿no? Me preguntan lo mismo de maneras diferentes. Esto es para ver si miento o no. Bueno, sabemos que en los estudios que hemos hecho con el CID y simuladores, sabemos que los simuladores, la inconsistencia es media o baja. Precisamente porque tú sabes que quieres dar una imagen concreta, eres mucho más consistente que un paciente clínico. De tal manera que la inconsistencia, lo único que nos mide, y así aparece de manera muy detallada en el manual, lo único que nos mide es en qué medida la persona ha respondido prestando atención o no. Porque si alguien, por ejemplo, o simplemente se ha equivocado y ha empezado a responder al ítem 40 y en verdad está respondiendo al 39, es una escala simplemente de control de calidad de la respuesta. Y después sí tenemos la escala de distorsión negativa, donde dentro del manual hay una serie de puntos de corte, con una serie de estudios que hemos hecho, con sensibilidad, especificidad, para establecer cómo categorizamos a las personas que están respondiendo. Primer bloque que se van a encontrar. El segundo bloque, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Vale, vemos un poco en qué medida el marco en el cual la persona ha respondido, las escalas de control, y lo siguiente es, vale, ahora ya entramos en las escalas definitorias de estrés postraumático de acuerdo a SM y CIE 11. DSM-5, obviamente, y CIE 11. ¿Y qué incluimos ahí? Todos los síntomas específicos incluidos en el DSM-5. Intrusión, evitación, alteración cognitiva del estado de ánimo, alteración de la activación y de la reactividad. Y como les decía anteriormente, incluimos una escala de disociación por lo relevante que es y porque aparte aporta mucho a toda la evaluación. Motivos que después, si quieren, me puedo extender un poco más. Y también la escala de centralidad del acontecimiento. Ven que puse acontecimiento en vez de poner suceso para facilitarme mi propia pronunciación cuando tuviera que explicar el test. Ahí fui bastante inteligente. Entonces tenemos también una escala de centralidad del acontecimiento que va en esta línea que les decía anteriormente, porque sabemos, y aparece así explicado en el manual, que si la persona vive que claramente eso ha sido un antes y un después, es un factor de cronicidad y en la medida en que ha afectado a su identidad, también sabemos que, bueno, pues va a tener una serie de implicaciones de cara tanto a la descripción de su situación actual y su sintomatología como a la predicción de cómo va a evaluar.
Después del TEP evaluamos las comorbilidades frecuentes, que bueno, pues hacemos dos grandes áreas, la internalizante y la exteriorizada o externalizante. Ahí tienen un listado de lo que evaluamos: problemas somáticos, alteraciones del sueño, ansiedad, desregulación, dependencia. Por ejemplo, sabemos que la dependencia emocional es algo que hasta ahora se le prestaba bastante poca atención, de manera desconcertante también para mí, ¿no? Prácticamente, hasta donde llega mi conocimiento, hay muy poquitas escalas de dependencia emocional y muy poquitas medidas, a pesar de que sabemos que, por ejemplo, en violencia de género es un aspecto muy relevante, ¿no? Y un aspecto que hace que pueda hacer que la persona se quede enganchada. Si juntamos una dependencia emocional con una creencia distorsionada en uno mismo, es decir, una baja autoestima, pues empezamos a tener una visión de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? La rumiación, sabemos que la rumiación, hicimos un estudio específico con el CID en personas con familiares desaparecidos aquí en España, y lo que vimos es que uno de los factores que más diferenciaba el grado de psicopatología, el grado de alteración en su vida diaria, era la variable rumiación. Digamos, la variable rumiación era capaz de establecer una gran distinción entre ambos tipos de personas, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuanto más rumie uno, cuanto más vueltas le dé, es más probable que el grado de alteración pues pueda ser mayor. Bueno, ven ustedes ahí malestar sexual, alteraciones en la conducta alimentaria, como les decía, en la línea que les explicaba anteriormente. Igualmente, ¿no? Abuso de sustancias, conductas de riesgo. Por ejemplo, ahí incluimos distintas conductas de riesgo tanto en conducción como conductas sexuales de riesgo, como bueno, distintas conductas liberadoras de tensión y que cualquiera que ha trabajado con personas que han podido ser víctimas de eventos traumáticos sabe que puede aparecer, ¿no? Ese querer irte al extremo, querer llevarte hasta el extremo para intentar liberar tensión emocional. Las autolesiones, la ideación de la conducta suicida y la ira. Esas son las variables que se evaluaron. Después, el siguiente bloque tiene que ver con alteraciones en las creencias. Bueno, no les sorprendo, ¿no? Es lo clásico que establece la literatura del conjunto de creencias que suelen estar alteradas. Creencias negativas sobre uno mismo: a partir de lo que ha pasado yo ya me siento que no valgo, me siento culpable, un aspecto esencial al evaluar en eventos traumáticos. Igual, ¿no? De nuevo, sorprendentemente muchas veces descuidado. Cuando sabemos que la culpa de superviviente hay que evaluarlo, y sabemos que el tipo de culpa incluso que aparezca y el nivel de culpa va a ser una variable muy importante a la hora de tener en cuenta, hacer el dibujo sintomatológico de la persona que tenemos delante, ¿no? Las creencias negativas sobre el mundo y el futuro, o las creencias negativas sobre los demás, que hace a veces que pueda haber desconfianza y que incluso puede haber mucha desconfianza hacia la persona que está haciendo la evaluación. De hecho, en el informe automático que se puede sacar tras aplicar el CID, una de las cosas que decimos es que si aparece una puntuación muy alta en creencias negativas sobre los demás, ojo, porque eso puede interferir también en la relación que tenga con la persona que está haciendo la evaluación, porque probablemente va a tener desconfianza y probablemente va a tener una cierta suspicacia, no malévola, sino muchas veces asociadas o de modo, digamos, íntimamente relacionado con la vivencia de determinados eventos traumáticos. Incluimos una variable que, bueno, nos lanzamos a la piscina, como se dice aquí en España, creo que ustedes tienen una expresión muy similar, que es autosabotaje. ¿Qué es autosabotaje? Autosabotaje contiene solamente apenas muy poquitos ítems, pero que reflejan esto de no me puedo permitir ser feliz, no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a tener buenas emociones, no tengo derecho a sentirme bien. Que es otra variable fundamental, ¿no? O es un aspecto también muy interesante a la hora de dibujar el perfil de la persona que tenemos delante. Y finalmente, la escala de deterioro en el funcionamiento, que como ya les he explicado anteriormente, intenta captar, pues con esas 5 preguntitas, en qué medida está deteriorado a juicio de la persona, es una medida puramente subjetiva, en qué medida está deteriorado cada una de las áreas. Es una medida subjetiva, pero como preguntamos por la pareja, por la relación sexual, por la familia, por el trabajo, por las relaciones sociales, por el estado psicológico, después, en la salida, en el perfil, que vamos a ver en 5 minutos, indica
cuál es su nivel de deterioro en cada una de las áreas. De tal manera que puede ser muy interesante ahondar en ello y nos vuelva a dar otra pincelada más en este cuadro que estamos dibujando de la persona evaluada. Bien. Por lo tanto, al final, este es el perfil total que van a obtener cuando apliquen el CIT, digamos, pues con este recorrido que hemos ido haciendo, ¿no? Y con esta secuencia empezamos por las escalas de validez, pasamos a las escalas centrales de estrés postraumático, vemos lo que le rodea de la sintomatología comórbida, después vemos las alteraciones en las creencias y acabamos con el deterioro. Este perfil, que es el corazón de la prueba, va acompañado de una primera página que entra en eso que les contaba del historial de traumas previos. Si alguien ha aplicado el CIT tiene al principio una página que le pregunta a la persona, bueno, de todas estas situaciones indícame pues, potencialmente traumáticas. Bueno, la palabra que se utiliza es estresantes para que sea un lenguaje más adecuado para ellos. De todas estas posibles situaciones estresantes, indícame cuáles has vivido, ¿no? Entonces la persona marca, después se le pregunta que cuál de ellas es la que más le afecta y se le preguntan varias cosas sobre ello. Es una evaluación que puede durar 5 minutos, no más, 6 minutos, 7 minutos, no más. Pero lo interesante es que al corregirlo, o sea, cuando entramos en el sistema de corrección y metemos esa información, en el perfil de resultados lo que nos sale es esto. Lo que nos sale es una puntuación, nos sale una descripción de cuáles son las características del acontecimiento. Entonces nos dice esto que pueden ver ustedes. Del listado de posibles situaciones difíciles o estresantes, la persona evaluada informa que ha vivido de pa. Cuando se le pregunta por cuál de las situaciones que ha vivido es la que más malestar le causa, ta. Y la describa así, se le pide que la describa. Cuando se le pide que valore la gravedad, dice esto. Dice aparte que le ha implicado esto y esto. Indica que le ocurrió... voy a utilizar el cursor para que puedan ustedes... indica que le ocurrió de forma repetida o reiterada, que sufrió hace más de un año y que tenía tal edad y le ocurrió directamente. Entonces, lo interesante de esto es que cuando vemos... Esto es lo primero que tenemos. O sea, si corregimos un CID, lo primero que nos encontramos es esto. Y lo segundo, el perfil. Y este es el orden que en nuestra mente tenía todo el sentido del mundo. Porque yo no puedo leer un impacto de sintomatología sin saber qué ha ocurrido, ¿no? Esto es como, o sea, tú tienes que ver cómo ha ocurrido el evento para después entender cómo se expresa. Porque es como si te lees solo el final de la novela sin haber entendido qué ha ocurrido antes, ¿no? Y tú dices, oye, ¿por qué ha matado este a este? Bueno, mira antes el comienzo de la novela para poder entender qué ha ocurrido. De tal manera que la secuencia en la que ocurre, en la que se obtiene un perfil del CID, a nuestro juicio, está pensada con esta intención. Describo las características del acontecimiento e incluso cuál ha sido la vida un poco de la persona, ¿no? De una manera muy esquemática para que sea breve. Y después, la segunda página, ya vemos las puntuaciones en las escalas, en esta línea, ¿no? Que les he descrito anteriormente, ¿vale? Las escalas de validez, las escalas del TED, ya hemos estado viendo un poco esto. ¿Y todavía más páginas? Sí, por el mismo número el mismo tiempo que le consume a la persona, digamos. Hay una tercera página que creíamos que era importante porque son ítems críticos. ¿Qué son los ítems críticos? Los ítems críticos son aquellos que, por su contenido, es importante que al profesional le salgan destacados independientemente de cuál sea la puntuación en la escala. Y van a ver ustedes un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si la persona dice, me siento culpable en relación con el acontecimiento ocurrido, y dice siempre o casi siempre, eso es extremadamente importante que el profesional lo sepa. No me basta con que me salga alto o no la puntuación de alteraciones en las creencias de culpa, sino que por su relevancia, en la tercera página del perfil de resultados, se informa específicamente de aquellos ítems que son relevantes para la interpretación. O, por ejemplo, ven ustedes que aquí abajo aparece dependencia emocional y el hito, siento que soy capaz de hacer cualquier cosa para no perder una relación importante para mí. Y he dicho siempre o casi siempre. Igualmente, mi experiencia es que muchas veces los ítems críticos ayudan mucho al profesional a encarnar un caso o encarnar qué está ocurriendo. Porque yo veo una alta puntuación en dependencia emocional y bien, y a pesar de que en el manual creo que hemos intentado que sea
muy rica la información que se proporciona, pero si yo veo que el ítem que me ha dicho es eso, me puede ayudar a explicarme muchas cosas que han ocurrido y me pueden ayudar que mi informe, mi descripción del caso esté más completa, ¿no? Y tener una panorámica mucho más amplia de la persona. Es obvio que, por ejemplo, si estos ítems críticos aparecieran en una víctima de violencia de género, pues probablemente el perfil o mi informe sería diferente que si no apareciera. ¿Bien? Y finalmente, hay una cuarta página que lo que se centra, nosotros no quisimos dar en el perfil un diagnóstico de acuerdo al DSM. Creemos firmemente que el que diagnostica es el profesional. O sea, es el profesional el que tiene toda la información del caso y el que lo diagnostica. Ahora bien, en el CIT está toda la información. De tal manera que lo que hicimos es en la cuarta página, específicamente se dice, del área de intrusión del DSM ha cumplido 2 de los 4 síntomas, en concreto este y este. Del área de tal ha cumplido tal y tal síntoma. De tal manera que damos toda la información estructurada para que el profesional lo pueda confirmar con otras informaciones y el profesional pueda emitir el diagnóstico en caso que sea oportuno. Bien. Bueno, pues esto es un poco todo lo que quería contaros. Hasta aquí, digamos, ¿a qué responde el CID? Responde a nuestro deseo fundamental de proporcionar una herramienta lo más integral posible para la evaluación de la sintomatología postraumática de víctimas. Es decir, lo que he tratado de repetir varias veces, incluir TEP y todo lo relevante para ello, pero también todos los aspectos que la literatura ha mostrado como relevante para la evaluación. Esta es la imagen de portada del CID, que está elegida muy aposta. No sé si ven ustedes, o lo captarán, que ven ustedes unas gafas y ven que cuando las gafas aparentemente son normales, pero cuando las gafas se reflejan en la mesa, lo que se observa abajo en el reflejo es que están rotas, como que el cristal está totalmente agrietado y roto, ¿no? Y a nuestro juicio esto es una metáfora muy buena de lo que es el impacto del trauma psicológico especialmente. Es decir, a ojos de una persona lega, y de hecho esa es la grande gracia muchas veces de todas las víctimas, a ojos de una persona lega la persona ve bien, tiene unas gafas normales y está todo perfecto. Pero nosotros sabemos, como psicólogos, que esa visión que tiene esa persona ha quedado rota por la vivencia de ese... Y de hecho, la esencia del TEP es precisamente que se ha roto una serie de aspectos y que hace que su visión de lo que venga después esté en cierta manera enganchada y esté en cierta manera distorsionada, y lo que hace que cause tanto malestar. De tal manera que la imagen que queríamos poner, queríamos que reflejara esa doble dualidad de cómo, en el fondo, el CID intenta lo que intentamos todos los psicólogos, que es hacer visible lo invisible, hacer visible las heridas psicológicas que siempre son tan invisibles y tan sutiles, ¿no? Y ponerlos sobre la mesa. Les conté antes que esto había sido un trabajo de 2016 a 2020 y lo que ha ocurrido es que, digamos, está habiendo una nueva línea gracias gracias a la pasión de un montón de gente de muchas partes y entre otras a Cecilia y al equipo de muchos de los que estáis aquí, ¿no? A la pasión de decir, queremos intentar aportar algo mejor, una mejor herramienta para poder hacer mejores valoraciones, ¿no? Y entonces eso ha sido una nueva vía, que es la que estamos trabajando ahora, recogiendo datos de distintos países. Uno de ellos bastante importante es Argentina, con el trabajo tan ingente que se está realizando y del cual pues, me parece una maravilla, ¿no? Para poder proporcionar una mejor herramienta para, bueno, para todas las personas que viven en su país, que viven en otros países. De tal manera que esta otra nueva línea, que esperemos que al final de 2023, a lo largo de 2024, empiece a arrojar frutos para que se pueda utilizar la herramienta. Si quieren saber más, aparte de que Cecilia, por mucha humildad, ¿no?, que muestra, pues es una persona que tiene una gran sabiduría y que su humildad simplemente es una virtud más. Aparte de que Cecilia obviamente conoce perfectamente la prueba y seguramente podría hacer una presentación igual o mejor que esta sobre la prueba.
pueden preguntarle a ella, pero dentro de la página web de TEA pueden obtener información sobre el CID. Hay una descripción completa del CID y lo que es más interesante es que en esa misma, si entran ustedes en la página web de TEA, teaediciones.com, y buscan CID, pueden ver un extracto del manual, se pueden descargar gratuitamente un extracto que describe las características del CID. De hecho, tiene la parte de por qué el CID cumple los criterios que se requieren para su uso en muestras forenses, y tiene también un seminario online. Si dicen, me he quedado con ganas de saber más, lo cual me parecería maravilloso por su parte, quizá un poco también virtud inusual y puntuarían alto en la escala L del MDPI, pero si quisieran conocer más, hay un pequeño webinar, un seminario online, que lo introduce mi compañera María Crespo, que hace una presentación muy interesante de la prevalencia del trauma y de cómo cursa el trauma. Después mi compañero Héctor González Ordi hace una presentación de un caso y después acabo yo presentando algunos datos del proceso que hemos seguido. ¿Les puede parecer interesante? La parte última mía se la pueden saltar, ya me han escuchado bastante, pero las dos primeras partes sí que pueden ser interesantes. Y aparte, si entran en cuestionario de impacto del trauma y pulsan sobre más info, que es este botoncito que aparece aquí, más info, podrán ver que aquí hay distintas cosas que pueden descargar. Hay una reseña del CID que se publicó en la revista de Victimología, y hay otra reseña del CID de la revista de Información, y hay un póster de propiedades psicométricas del CID. Bueno, pues si ustedes tienen interés en conocer más, pues tienen ahí material para conocer. Bueno, pues y hasta aquí por mi parte. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención y por haber estado aquí a estas horas. Me consta que es una hora un poco rara para ustedes, es lo que tiene estar en dos continentes tan separados, que al final tenemos que hacer apaños, ¿no? para encontrar un hueco en común. Pero bueno, qué bonito, ¿no? Que lo hayamos conseguido. Por lo tanto, hasta aquí un poco lo que quería contarles, y ahora, pues encantado, en caso de que tengan alguna duda, inquietud, pregunta, crítica, lo que ustedes quieran, pues obviamente Cecilia controla los tiempos, pero yo estoy por mi parte a vuestra disposición. Bueno, Pablo, excelente, la verdad que excelente. Fui leyendo a medida que vos ibas hablando cuando ponían excelente trabajo, muchas gracias. Mismo me llegaban a mí por mensajito gente que también se retiraba de trabajar y que quedaba con más ganas de escuchar. Excelente. No, seguramente yo no podría dar la misma presentación que vos, así que agradezco Yo mucho creo que las sí. flores, me las quedo, pero todavía me faltan años luz para llegarte. Pablo, ¿sabes qué? En función de lo que dijiste, y por ahí estaría muy bueno ahora también que, o sea, mi idea es poder por ahí abrir a preguntitas, pero no más de 5, como mucho 10 minutos, por una cuestión también de tiempos tuyos. Sin problemas. Pero algo que me parece súper interesante y que seguramente podemos compartir con varios de los colegas que están conectados, a grandes rasgos te lo voy a decir porque falta todo un análisis, pero me ha pasado, yo no solamente trabajo como perito en el ámbito, o sea, civil y laboral, sino también en el ámbito penal y por sobre todo en el ámbito penal. Y a partir de empezar a usar el SIT, más allá que obviamente como no tenemos los baremos, lo utilizo, pero me lo quedo medio guardadito y por ahí o lo pongo en un informe y lo agrego como una técnica más dentro de lo que es una evaluación global. Pero algo que fui viendo, vuelvo a grandes rasgos, son temas que vos venís hablando, ¿no? Por un lado, en cuanto a lo que hace, trabajo muchísimo, porque justamente me especialicé en psicología del testimonio y de hecho también no solo con lo que trabajo, sino con lo que superviso a colegas. En lo que es maltrato y abuso sexual, hay 3 variables que las he notado con mucha presencia, ¿no? Y de hecho, en la investigación que estamos haciendo, después, cuando hay una cuenta que es específica para abuso y maltrato, después vamos a poder ver por ahí más en detalle, ¿no? Pero esto que vos hablabas del autosabotaje, la disociación y la alteración en las creencias, en los casos de abuso, es impresionante cómo puntúan. Y en los casos civiles en los cuales hay un interés económico, donde muchas veces nos ha pasado que la persona a ser evaluada o peritada viene hasta con un speech armado de lo que un abogado le dice, bueno, mira, andá y decí todo esto para que te den una incapacidad. Justamente la simulación y la somatización es impresionante también como, que obviamente, ¿no? Después tenemos que analizarlas no solo sino intratécnica y ver con el resto de... Pero vos la nombraste cuando nos mostraste el cuestión que me parecía algo que era importante como para exponerlo incluso con los colegas que el 90% de los que estamos acá trabajamos en el ámbito forense. Me parece que es algo que está muy bueno.
en función a poder fundamentar, ¿no? A mí algo que me genera, y que te lo dije a vos en su momento el año pasado, me genera un poco la incomodidad de decir que yo no tengo cómo fundamentar, siento que un informe está incompleto, o sea, yo necesito decir desde dónde lo saco, dónde está la investigación, los que trabajamos en la psicología de la evidencia, básicamente. Y justamente eso es lo que muchas veces nos falta, por lo cual después, lamentablemente, los peritos tenemos un poder en la virome, y cuando no está bien utilizada la administración o cuando no está bien realizado el análisis, es muy grave lo que podemos estar cometiendo al informar lo que no es, ¿no? Esto que de hecho lo he compartido con vos cuando te llevé el caso. Y me dijiste, mira, Cecilia, cómo puntúan las escalas, cómo puntúan en el NPI la escala de sinceridad L o las escalas justamente de validez y cómo está puntuando en el CIT. O sea, esta persona que justamente es un drama, que con solo escucharla en una entrevista pensaríamos en un TEP, y claramente no lo tenía, o sea, lo que había era un interés muy grande de cobrar una indemnización, ¿no? Que obviamente seguramente habría otro tipo de patologías o de situaciones. Bueno, nada, me pareció importante poder compartir esto y abrimos un poco, si querés, algunas preguntitas. Habían algunos colegas. Solamente una respuesta muy rápida a lo que has dicho y ahora efectivamente Mark Monroy tiene la mano levantada, no sé si hay alguien más. Una cosa que tuvimos, una obsesión que tuvimos en el FIT era que el manual fuera lo más completo posible. Entonces yo os recomendaría que si en algún momento queréis trabajar con la prueba, os lo empolléis. Porque, por ejemplo, hay una parte donde en la parte de simulación o en la escala de distorsión negativa se explica cómo se ha creado la escala, pero aparte se dice, vale, mira, estos son los síntomas habituales que están presentes cuando hay simulación de TEP y estos son los síntomas que están presentes cuando hay un TEP genuino. Es decir, se da un montón de información de cómo integrar cada una de las escalas con la otra, qué pasa con inconsistencia, cómo se debe interpretar, qué pasa, por ejemplo, con disociación, porque tú decías, ¿no?, que hay disociación en víctimas, sabemos que la disociación en víctimas de abuso sexual es altísima, pero es muy interesante, porque cuando hay disociación puede no haber sintomatología, porque precisamente la persona se disocia. Entonces, claro, cuando uno empieza a entender mucho más un perfil, dice, ostras, claro, hay una puntuación muy alta en disociación y a lo mejor la puntuación en el resto no es tan alta, o justo lo contrario, ¿no? Yo comentaba un caso que ocurrió en el cual un paciente que se estaba evaluando salía altísimo en simulación, en este caso concreto. Y no había motivo para ello. Cuando se empezó a hablar con la persona, resulta que la persona había pasado antes por varios psiquiatras que no le creían la historia y cuando llegó a este psicólogo quiso hacer un énfasis para que se le creyera. Y eso es lo que motivó la escala de simulación, de tal manera que es hasta ese punto sensible, ¿no? Y ya lo último, vamos a ver qué salen los resultados. En estudios previos que hemos hecho, por ejemplo, el PAI, que tiene baremos argentinos, es muy curioso que Argentina es el país, hasta ahora, en las cosas que he ido viendo, es el país que más similitudes tiene en puntuaciones con España. Es decir, prácticamente el perfil del país con el baremo argentino y con el baremo español es prácticamente el mismo. Es muy, muy, muy similar. Entonces vamos a ver qué ocurre, efectivamente. Pero yo no espero que haya, a lo mejor me dio una sorpresa, no espero que haya cosas muy, muy diferentes. Pero vamos, si quieres, con Mark Monroy, que tenía la mano levantada. ¿O tú veías el coloquio, Cecilia? Si tú ves mejor quién tiene... No, adelante, sí, sí. Acá yo tenía dos personas también, así que, pero vamos con Marc. Gracias. Mucho gusto, saludos. Ahí se te escucha muy, muy bajito, Marc. Ahorita, a ver. ¿Me escuchan por ahí? Bajito, pero venga, sí, cuéntanos. Ok, gracias. Bueno, antes mencionarte mi experiencia, no tengo mucha experiencia y la poca que tengo es en la parte clínica. Y es como estar empezando, ¿no? Pero he escuchado como la parte de evaluación de las situaciones, pero me parece ser, o no sé si quieras como comentar un poquito más, o qué me recomiendas para leer y entender esta parte, es por ejemplo, si esto la evaluación de la simulación aplica en el ámbito forense o aplica, digámoslo, si es en área clínica. Y no sé qué si tienes Te he escuchado bajísimo y me he perdido la mitad de las preguntas, pero si he podido entender algo, lo que preguntabas es, primero, una manera de iniciarte en cómo hacer evaluación del trauma, ¿verdad? Y lo segundo, si esto era para clínica o para forense. ¿Es correcto?
Sí, específicamente si la evaluación de la específicamente para forense. Mucho mejor ahora. Ahora te escucho perfecto, qué maravilla. No sé qué has hecho, pero gracias. mucho mejor. Ok, gracias. Sí, no, mi pregunta es saber, por ejemplo, si para evaluar la simulación esto se aplica específicamente en el ámbito forense, 1. Y 2, si tienes como algún material que me pueda servir como para empezar a ver esta parte de la simulación, porque es algo que yo no conozco. Yo además no he estado específicamente en el ámbito forense. Vale, o sea, primero, de manera más genérica, el CID se creó como una herramienta todoterreno, entonces se puede utilizar perfectamente en clínica y en forense. Es cierto que cuando la creamos estuvimos pensando muy específicamente en el campo forense, porque de hecho lo que hicimos es verificar, no, insisto, en el extracto del manual que podéis descargar hay unas directrices de qué características tiene que cumplir una prueba en el campo forense a nivel técnico, y fuimos chequeando, ¿no?, que cada una de las características la cumpliera. Por lo tanto, se puede utilizar en el ámbito clínico el CID y en el ámbito forense, aunque específicamente donde más robustamente la hemos construido es en el ámbito forense, porque era donde más hacía falta una herramienta específicamente sólida. 1. 2. Simulación te recomiendo, aunque quede muy mal, pero es lo único que conozco en español. Hay un libro escrito por el profesor coordinado por el profesor Héctor González Ordi, Pilar Capilla y yo mismo, que se llama Manual Estrategia de Detección de Simulación. Ahora después te lo pongo por el chat, lo puedes buscar, lo publicamos en el año 2013 y creo que a día de hoy todavía, y te puedes descargar el primer capítulo gratuitamente en la página web, y creo que todavía a día de hoy es el mejor manual que hay en lengua española para introducirse en el ámbito de simulación. Si vamos a lengua inglesa, el manual claramente es el de Rogers, Malingering, y hay una edición de 2020 y algo, si manejas lengua inglesa. Esos 2 manuales. Ahora después te lo pongo por el chat. Gracias. Si me pudieras colocar en el chat, te agradecería. Te lo pongo ahora después. Ok. Cecilia, tú mandas. Pablo, Mónica es una colaboradora del grupo de investigación y me estaba diciendo si podía hacer unos comentarios acerca de consultas que han surgido Sí, por cuando supuesto. administraba la técnica. Por supuesto. Mónica. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, aclaro que no soy psicóloga, estoy terminando la carrera. Yo tomé muchos test y pude tener contacto con varias de las personas a las que te apliqué la prueba, y hay algo que dijiste vos, que dijiste hacer visible lo invisible. Yo trabajo en una comunidad terapéutica que atiende adicciones, o sea, de doble patología, adicciones más otra patología. Y me ha ocurrido muchas veces que con estos muchachos a los que algunos les tomé, uno de ellos me dijo que a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Me dijo que le había dado el test como explicaciones a sus propios síntomas del trauma. O sea que a partir de haber respondido las preguntas relacionadas con su propio trauma, me dijo que había entendido el porqué de esos síntomas, de dónde venían. Otro comentario que quería hacer, que me pareció muy, muy interesante, es que otro de los muchachos, después de hacer el test, se acercó a mí y me comentó su situación traumática, que había sido violado cuando era joven. Y yo era la segunda persona a la que se lo había comentado. Él, estando en la comunidad, la única persona que lo sabía era su terapeuta. Y fuera de su terapeuta nadie lo sabía, ni siquiera su familia. Pero es como si hacer el test hubiera trabajado sobre su negación o su disociación,
y hubiera podido hacer una asociación entre las cosas. Y posteriormente lo comenzó a hablar en los grupos. O sea que nunca lo había hecho en los grupos terapéuticos. Así que me impactó muchísimo eso. Y otra cosa que quería consultar es si la simulación es siempre para obtener un beneficio personal, o puede ser porque la persona no se atreve a decir lo que realmente piensa, o niega desde hace mucho tiempo la situación y entonces por eso no lo está expresando. No sé si se entiende. Perfectamente, perfectamente. Qué bonito, Mónica. Lo que me cuentas me suena muchísimo. Quiero decirte que es bastante habitual. Es bastante habitual, sobre todo cuando se aplica en muestras clínicas, porque, y de hecho es una cosa importante que tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar el CIT. El CIT es una evaluación y a la vez puede ser un arma terapéutica en el sentido que te expone a la parte más dura de uno mismo. Sabemos que una de las dificultades de trabajar con personas víctimas de cualquier situación es que una de las características del TEP es la evitación. O sea, esa persona evita hablar de eso. Y fíjate que tú lo primero que le preguntas en el CIT es ¿qué es lo peor que te ha pasado? ¿Cómo ha sido eso? Y ya te iba a preguntar un montón de cosas sobre si te sientes iracundo, si te sientes que depende del otro, si te sientes que cambia tu emoción, si sientes que te duele. De tal manera que efectivamente es algo que mueve mucho. O sea, es decir, generalmente es una prueba que es demandante emocionalmente. Es decir, no es lo mismo que responder si te gusta el rojo o el verde, sino que te están preguntando por, bueno, por los eventos más complicados de tu vida. Por lo tanto, Héctor muchas veces dice que el propio hecho de responder el CIT, en cierta medida, es un evento terapéutico porque es una exposición, en cierta medida, y te obliga a empezar a ver algo que tú hasta ahora pues no le habías contado a nadie, y efectivamente ocurrió en la muestra de tipificación española, que había cosas que no le habían contado a nadie, que de pronto aparecen. Y también ocurre que cuando tienes que responder un montón de preguntas dices, ostras, efectivamente, este dolor que tengo aquí, o esta reacción emocional, o esta sensación de que no me puedo fiar y que lo que viene en el futuro es negativo. O sea que efectivamente me resuena mucho todo lo que dices, y de hecho en el manual se habla un poco eso de las posibles reacciones emocionales que tiene la prueba, y es muy interesante. O sea que te agradezco mucho que lo hayas compartido, aparte de por la parte bueno, de sentir, ostras, pues algo de ayuda puede ser para esa persona, también por la parte interesante de compartirlo con el resto de profesionales para que conozcan cómo puede funcionar. La otra parte que dices de simulación, primero, la simulación puede ser para obtener un beneficio personal, pero ahí hay dos maneras de obtener un beneficio personal, económica o externa, y el rol de enfermo. Hubo un caso que atendió una compañera mía, que era una víctima de un evento muy traumático, pero que en realidad ese evento había ocurrido hace 20 años, y cuando aplicamos el FIT salía muy alto en simulación, y cuando se estuvo viendo todo, era básicamente que esa persona se había acostumbrado los últimos 10 años a jugar un rol de enfermo, entonces pues era un hermano quien se encargaba de hacer absolutamente todo, y toda la familia giraba, todo el mundo giraba alrededor de ello, de tal manera que puede haber también una distorsión negativa, es decir, una exageración, distorsión de la sintomatología con el objetivo de cumplir un rol de enfermo. No detecta cuando alguien quiere negar una situación. Es decir, si por ejemplo nos sale un CIT plano, puede ser que la persona pues haya pasado por ello sin pena ni gloria, es decir, sabemos que el 75% de las víctimas se recuperan con normalidad de eventos traumáticos. El ser humano es así de admirable y maravilloso. Es decir, los datos epidemiológicos indican que la gran mayoría, es decir, 3 de cada 4, sigue adelante su vida, y solamente 1 de cada 4 que ha vivido un evento traumático al final acaba enganchado, lo cual es maravilloso. Entonces puede ser que simplemente sea ese 65% que sigue bien, o puede ocurrir
pues que esa persona efectivamente lo está ocultando. Hicimos una investigación con bomberos en concreto y claro, ¿qué pasa con los bomberos? Pues que, claro, ni uno quería admitir que se había quedado enganchado a ningún tipo de situación. De hecho, salió un perfil como maravilloso. Y sospechamos que en ese caso lo que había era mucha, bueno, pues ya sabemos, ¿no? El rol de superhéroes y el no admitir, entender como una debilidad, de tal manera que probablemente el CID no sea la herramienta idónea con la versión actual para utilizarla en un contexto como de bomberos o como de gente que a priori lo que va a querer es mostrarse maravillosamente. Hay otras herramientas como el CTC, otras herramientas que podrán ser más útiles para eso. Por tanto, no detecta la negación. Solamente detecta, en verdad, fíjate, el nombre de la escala está muy aposta, distorsión negativa. Es decir, es una escala que lo que nos indica es si la persona ha dado una distorsión, una visión extremadamente negativa de sí mismo. Es lo único que no detecta. ¿Te puedo robar un minuto más? Cecilia, manda. Yo soy mandado aquí. Estamos ya sobre la hora, no, me falta una de Cecilia 10 y no quiero retrasarlo más porque con Pablo era un tiempito, Mónica, por ahí. Que no quiero dejarla fuera a Cecilia, que hace rato había hecho una pregunta que no tiene micro y está en su trabajo y tiene que irse también. Ok. Pablo, ¿sabes que Cecilia nos estaba preguntando acerca de si el CID evalúa TEP complejo? Una pregunta buenísima. No nos atrevimos a poner una escala específica, pero realmente evalúa todas las características del test complejo. El problema del test complejo es que, como saben, es algo que todavía causa cierta... bueno, no hay todavía un consenso, de hecho no aparece en el DSM, pero sí aparece en la CIE. Hay una cierta controversia sobre ello, ¿no? Entonces, hay un apartado en el manual donde se explica cómo están incluidas todas las escalas que son, o sea, es decir, tenemos toda la información en el CID para poder hablar de trauma complejo, es decir, le preguntamos específicamente cuándo fue el trauma, si fue, o sea, en qué edad ocurrió, si fue una única vez o reiterado, evaluamos la desregulación emocional, evaluamos la disociación, evaluamos todos los aspectos que definen realmente el trauma complejo. Y de hecho en el informe, si aparecen elevadas, en el informe automático que se puede sacar, si aparecen elevadas todas las características que están identificadas, se hace una sugerencia. Se dice, parece que la persona ha hecho esto, aparte tiene desregulación emocional, aparte tiene cambios de tal tipo, aparte tal, por lo tanto, exploren este aspecto. Por lo tanto, sí, está toda la información, y de hecho, no recuerdo en qué punto del manual, pero se habla de este aspecto. Y si uno mira la definición de trauma complejo y mira las escalas del CID, pues es la labor del profesional. Y no nos queremos, sinceramente, no nos quisimos meter, no nos atrevimos a meternos en esa etiqueta, porque podía ser un poquito estigmatizante y era un tema que todavía creíamos que no estaba suficientemente asentado. Y el espíritu de una prueba es que dure un tiempo suficiente y que, bueno, pues que no se estanque con una terminología que a lo mejor dentro de 3 años cambia o vete a saber. Pablo, excelente, muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que se quedaron más preguntas, pero ya nos veremos en otras ocasiones. Así que la idea es que nos has dado un saber impresionante y que el 100% del grupo ha quedado más que conforme. Así que infinitas gracias. Nada, un placer haber podido compartir el tiempo con vosotros. Tenéis mi correo electrónico ahí. Desafortunadamente no respondo tan rápido como me gustaría. Tardo, a veces estoy más desbordado de correos y de tareas de las que me gustaría y de las que puedo gestionar, pero tarde o temprano les respondo. Entonces, si tienen alguna cuestión o algo concreto, pues encantado. Tienen mi correo electrónico para contactar conmigo o a través de Cecilia y encantado de poder echarle una mano en lo que esté en mi mano. O sea que nada, un placer y muchas gracias por su tiempo también y volveremos a vernos, aunque sea habitualmente o quién sabe, presencialmente, quién sabe. Cuídense mucho. Gracias, Pablo.